Hola cibernauta, estás en el curso de AutoCAD 2014, dibujo en 3D, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este primer videotutorial del curso de AutoCAD 3D, lo primero que haremos, como es normal, es ver el entorno de trabajo donde vamos a trabajar a lo largo del curso, el entorno de trabajo de 3D. Si ya has trabajado en 2D, habrás utilizado mucho la pantalla, todos los menús de la parte superior. Bien, estás trabajando en lo que se dice dibujo y anotación. Si hacemos clic en este botón, nos aparece una ventana, un menú, en el que podemos elegir entre elementos básicos, es para una interfaz, una distribución de elementos en pantalla muy básicos, y modelado en 3D, que es la que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Después tienes el AutoCAD clásico y esta es mía. Bien, en básico, hago clic, te cambia toda la pestaña de arriba. En la parte de la izquierda empieza a crear objetos, en medio editar, a la derecha te permite dibujar elementos en 2D, todos los de la izquierda son para 3D, pero ya estos de aquí son los típicos dibujos de 3D, de 2D, modificar en 2D, filtrar las partes que quieres seleccionar, sistemas de coordenadas o las capas, lo más elemental. Vamos, estamos en elementos 3D básicos. Nosotros vamos a trabajar sobre todo con el modelado en 3D. Hago clic y verás que es mucho más extensa. ¿Lo ves? Perfecto. Estamos en la pestaña de inicio. Tenemos inicios, sólidos, superficies, mallas, render, sobre todo estas son las que vamos a utilizar. Entonces, en inicio puedes crear elementos primitivos, fíjate, prismas, cilindros, conos, esferas, elementos primitivos en 3D directamente. Cuando quieras, a partir de 2D, crear elementos en 3D, puedes extrusionarlos, darle una altura. Y iremos viendo las diferentes herramientas de modelado en 3D, los diferentes objetos que podemos modelar en 3D. Muy básicos, por eso. La siguiente es para crear mallas. Mallas también lo tenemos aquí, son superficies huecas. Los sólidos, esta parte de aquí nos genera lo que se llaman sólidos en 3D. Como puedes ver, al poner encima me dice crea un prisma rectangular sólido en 3D. Bien, lo que son las mallas o superficies no son sólidas, es decir, internamente no tienen una masa. Bien, podremos editar los sólidos. Fíjate que aquí tiene muchas herramientas para editar sólidos y aquí tenemos como siempre herramientas de dibujo en 2D y herramientas de modificación en 2D. Después, a partir de los elementos que tengas dibujados en 3D, también te podrás crear secciones. Lo iremos viendo a lo largo del curso, habrá un capítulo solo para esto. Y después, como es natural, podemos trabajar con los sistemas de coordenadas universal. En 2D no creo que la hayamos utilizado de mucho. En cambio, en 3D es fundamental para poder ir trabajando en el plano adecuado. Lo veremos en un apartado específico, no te preocupes. Después poder trabajar con diferentes vistas en 3D también es muy interesante y lo mismo que veíamos, acotar qué zonas quiero seleccionar, qué elementos quiero seleccionar, las capas y los grupos. Muy bien, a partir de esto también tienes diferentes pestañas en las cuales nos centramos solo en los sólidos. Hemos dicho que tenía una masa interna. También, y fíjate todas las herramientas que tenemos para poder trabajar, crear sólidos, hacer operaciones booleanas que se llaman, lo iremos viendo, o editar sólidos. Lo mismo de crear secciones, etcétera. Después tenemos las superficies y las mallas, que normalmente las superficies trabajan a partir de otras superficies, extrayendo otras superficies o creando a partir de líneas, y las mallas también a partir de líneas o a partir de geometría básica, poder ir editando. Aquí tenemos la posibilidad de editar mucho lo que sería la malla para poder ir creando nuestra pieza. Y después aquí veremos cómo podemos ir modificando la malla, suavizándola más para que quede mucho más realista. Y después podemos crear los planos de construcción, acotar qué filtramos, etc. Después también tenemos el apartado de render, que lo veremos al final del curso, en el cual podremos aplicar materiales, explorar todo el tema de los materiales, que lo tenemos en medio, definir la iluminación de la escena con luces o luz solar, y a la derecha generar el render, la visualización, la imagen fotorrealista. Muy bien, ya tenemos descrita más o menos lo que es la parte de arriba y cómo acceder a ella. Vuelvo a inicio, que es normalmente donde vamos a trabajar. Después, en 3D también tenemos en la parte inferior, vamos a utilizar mucho lo que es estos dos botones de aquí. El de la izquierda es para ponerte en diferentes vistas,
controles de visualización, normalmente en 2D trabajas en la vista superior siempre, es decir, desde arriba, como si fuese un plano cenital. En cambio, cuando trabajamos en 3D nos interesa mucho ir viendo desde diferentes puntos de vista la pieza con la que estamos trabajando. Y en la parte de abajo también nos permite administrar vistas. Bien, lo que habla de estructura alámbrica es para diferentes modos de ver lo que es la visualización de los objetos del entorno tridimensional, con más o menos suavizado o más o menos realista. Lo iremos viendo a lo largo del curso, no te preocupes. A la derecha, cuidado que tengo seleccionado, a la derecha de todo, tenemos lo que sería el cubo de visualización, en el cual es muy parecido a lo que hemos visto de los puntos de vista. Podemos ir cambiando diferentes puntos de vista. Clico, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, ves que es un cubo que se ha puesto ahora tridimensional. A la izquierda dice isométrica sudeste. Bien, podemos volver otra vez. Fíjate que al pasar el cursor por encima, iremos cambiando de vistas. Ahora ven, tengo la vista superior. Muy bien. Un poquito más abajo tenemos la barra de navegación. Normalmente utilizábamos lo que es la mano y las herramientas de zoom. Aquí también tenemos una ruta de navegación. Aparece un icono en el cual es muy cómodo muchas veces ir con todas las herramientas de visualización a la vista, lo cierro, o tenemos la posibilidad de orbitar alrededor de los objetos. Muy bien, la parte inferior ya la conoces, si vienes de dibujo en 2D ya la conoces, no te preocupes que iremos viendo cómo utilizar todo el programa. Venga, te dejo con esta pequeña introducción de qué es la pantalla, la interfaz de modelado en 3D y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta ahora.